I'm Ayush. Soy This is Ayush. my first learning session. Esta es mi primera sesión de Today, I'm going to aprendizaje. present Hoy Transaction voy a Payment Palette presentar with Times and Frank Payment and Palette Adam. con Frank y So, Adam. the main Entonces, purpose of the Transaction el Payment Palette, propósito principal del the Transaction substrate Payment Palette provides the es Transaction proporcionar Payment un Palette palette for para calcular y calculating recolectar and tarifas para la ejecución de fees for transacciones. executing the transactions. Uh, so, before coming to the Antes palette de main entrar en el purpose, propósito let me principal del explain palette, the reason behind permitidme building the explicar Transaction la Payment razón Palette. detrás de la construcción del So Transaction the Payment Palette. resources which are available to a blockchain Los recursos are usually disponibles limited, en blockchain and it's suelen become ser limitados, important to y manage se vuelve importante how on-chain gestionar operations cómo las consume them. operaciones en la cadena So when consumen any esos transaction recursos. happens on-chain Cuando ocurre una or transición any en other cadena o activity, cualquier otra like actividad, if the data is stored como el on-chain, almacenamiento de datos en la then cadena, activity change esa the actividad state of the chain cambia el estado de and la cadena consumes blockchain resources. y consume los As I recursos de la mentioned, since blockchain. the resources are Como limited, mencioné, so dado que los we recursos son need to protect limitados, and prevent debemos from malicious protegerlos user y attack. evitar los For ataques de example, like usuarios maliciosos. a malicious user Por might ejemplo, un attempt to usuario overload the malicioso network podría intentar with the sobrecargar la red messages to con stop the mensajes network para from evitar que la red producing produzca new nuevos blocks. bloques. Then, to protect Para proteger los blockchain recursos resources de la from being blockchain de drained ser or agotados o overloaded, we sobrecargados, need to manage necesitamos how they are gestionar cómo made se ponen a available and disposición how they are y cómo se consumed. consumen. So the resources like Los recursos memory como el uso de uses, memoria, storage la input entrada y and salida de output, uh, almacenamiento, las transiciones transition and the block y los sizes. tamaños de So los bloques. Substrate provides several ways to Substrate manage proporciona access varias formas to de these gestionar el resources acceso a and estos to recursos prevent y individual evitar que un component of the componente chain individual de from la cadena consuming too much of the consuma main demasiado de sequence. cualquier recurso en So there are particular. like two most important Hay mechanisms dos available mecanismos to muy the importantes block authors. disponibles para los Those are autores de weights bloques. and the transaction fees. Estos So son los basically, weights weights y las tarifas de are used to transacción. manage the time Básicamente, los it weights takes se to utilizan validate para a block gestionar el to tiempo que se help tarda en validar un ensure bloque blocks don't y consume too much garantizar que los execution bloques no time consuman and demasiado tiempo like de to prevent ejecución, y malicious también para users evitar from que los overloading the usuarios system maliciosos with sobrecarguen unnecessary el cost. sistema con costes Weights are generally innecesarios. Los used in the weights se utilizan combination with generalmente transaction en fees, combinación con las and tarifas de transaction transacción, fees que are also también se used to make the utilizan para que blockchain la blockchain sea economically económicamente sostenible, sustainable because they are ya que se typically aplican applied to típicamente a transactions transacciones initiated by a iniciadas por los user usuarios and deducted y se before a deducen transaction request is executed. antes de que se So ejecute basically, una transaction solicitud de payment palette transacción. uh, is Básicamente, designed el to Transaction Payment specifically Palette handle the está fee diseñado para based manejar on específicamente uh, las the tarifas weight and the basadas en length el of weight y la transactions. longitud de una transacción. So let's Veamos see algunos some términos para terminology entender el concepto uh, de este palette, to understand the concept of this palette, uh, que which explicaremos we'll en be las explaining in the diapositivas further slides. posteriores. The La base fee, base fee this is a es minimum la cantidad amount mínima que el user usuario pay for a paga por una transaction. transacción. The weight fee is a fee La basically wait fee proportional es una to tarifa the execution proporcional al time, tiempo de ejecución, basically input and output and básicamente a la entrada calculation y salida that y a la a transaction computación que consumes. consume una transacción. Length fee La is a length fee fee es una tarifa proportional to the proporcional encoded a la length of the longitud transaction. codificada de la A transacción. tip Una basically is tip, optional básicamente, es una propina tip opcional uh, to increase the priority para of the aumentar la transaction, prioridad de la giving it transacción a higher y chance darle una to be mayor included probabilidad by the de ser transaction queue. incluida en la cola de Targeted fee transacciones. adjustment is basically a El kind of Targeted Fee multiplier Adjustment es that can básicamente un tune the multiplicador final fee, que puede ajustar la tarifa final, calculated la transaction tarifa fee de based transacción on the calculada network condition. finalmente, en función de la So, condición de la red. to the next slide. Siguiente diapositiva. Now, if we talk about the high-level Ahora, si features of hablamos de this las palette, características principales de este transaction payment palette, palette el Transaction provides Payment the Palette basic logic of proporciona la lógica calculating básica the para inclusion calcular la fee. tarifa de inclusión. The inclusion fee is the basic La inclusion tarifa de fee is the inclusión es la minimum tarifa fee mínima for a transaction para to que be una included transacción in a se block. incluya en un bloque. It also También convierte converts el valor del weight the weight value into en una a tarifa deductible fee deducible basada based en el on the tipo de currency pair moneda using utilizando el this parámetro de config config parameter weight weight to fee. to fee. We'll Explicaremos explain esto like when cuando we'll work trabajemos en el into código the base. code base. So basically this provides the mapping Básicamente, esto one unit of proporciona la weight to one asignación unit de of una fee. unidad de weight So there is a a una function unidad de tarifa. weight underscore Hay una underscore función fee llamada under weight this to weight to fee underscore trait fee basically which y luego takes simplemente the weight to weight fee, as an input and que then toma el peso calculate como entrada the fee y from calcula the la tarifa a pass to partir be. del weight dado. It also También updates actualiza
el multiplicador del siguiente bloque en función del weight del bloque anterior, utilizando el parámetro de config fee multiplier update. Además, proporciona un controlador para gestionar la retirada, el reembolso y el depósito de la tarifa de transacción utilizando el parámetro de onChargeTransaction. Toda la lógica relacionada con el palet de tarifas de transacción está envuelta en esta característica onChargeTransaction. Esta característica de configuración desempeña un papel muy importante en el cálculo de la tarifa real. Básicamente, esta característica tiene dos funciones muy importantes: withdrawal fee y la característica deposit fee que se muestra en la pantalla de las diapositivas. Ahora echemos un vistazo a la inclusion fee. Básicamente, en esta fórmula, si observamos el ajuste de la tarifa de transacción, ya expliqué la base fee, la length fee, estos términos en las diapositivas anteriores. El ajuste de la tarifa de transacción es un multiplicador que puede ajustar la tarifa final en función de la condición de la red. Esta fórmula de tarifa de inclusión siempre resulta en la misma tarifa para la misma entrada. Sin embargo, el weight puede variar a veces, según cómo se defina este parámetro weight fee. Por lo tanto, este parámetro weight fee permite cierto grado de variabilidad en la tarifa final. Para tener en cuenta esta variabilidad, el Transaction Payment Palette proporciona este parámetro de configuración multiplicador de tarifa ajustable. La tarifa base se deriva del base weight, que cubre los gastos generales de inclusión, como las verificaciones de firma. La length fee es básicamente una tarifa por byte que se multiplica por la longitud del bloque codificado. La weight fee se calcula utilizando dos parámetros, básicamente extrinsic base weight y la notación de weight del pallet, pallet weight. El weight base de la transacción se declara en tiempo de ejecución y se aplica a todas las transacciones, mientras que la notación de weight del pallet tiene en cuenta la complejidad de la transacción. Un aspecto importante a tener en cuenta es que el remitente de una transacción en particular se le cobrará esta tarifa de inclusión antes de que se invoque la transacción, y la tarifa se deduce del saldo del remitente, incluso si la transacción falla durante la ejecución. Ahora, hablemos de las dependencias. El Transaction Payment Palette en sí no depende de ningún otro pallet, pero es una dependencia de su compañero. Por ejemplo, Pallet Contracts, Pallet Election Provider Multiphase, Pallet Transaction Payment. El Pallet Contract se utiliza para obtener información sobre el precio actual del weight. El Pallet Election Provider Multiphase se utiliza para estimar la tarifa de una llamada. El Pallet Asset Transaction Payment se utiliza cuando se desea pagar la tarifa de transacción utilizando un token personalizado. Básicamente, este pallet de transacción de activos permite que las estadísticas en tiempo de ejecución paguen la transacción con activos distintos al token nativo de la cadena. También cubriremos este pallet en esta sesión. Adam lo explicará en las diapositivas. Hablando del High Level Flow, la Signed Extension os permite realizar lógica relacionada con la validación de las transacciones recibidas de la red o del pool de transacciones, y también os permite ejecutar cierta lógica antes y después de que se ejecute una transacción. Existe un método llamado pre-dispatch que se llama antes que se ejecute una transacción, y existe un método llamado post-dispatch que se llama después de que se ejecute una transacción. Pre-dispatch básicamente llama a withdraw fee y post-dispatch básicamente llama a correct and deposit fee. El método withdraw fee asegura el pago de la tarifa de transacción
antes de que se ejecute la transacción. Y el método Correct and Deposit Fee reembolsa cualquier tarifa pagada en exceso y opcionalmente deposita la cantidad corregida después de que se ejecute la transacción. El punto de entrada de esta función es la firma de extensión Char Transaction Payment, que explicaremos cuando expliquemos el código. Estas tarifas se entregan a la función OnUnbalanced Handler, que es una función injected trade y se puede configurar mediante el tiempo de ejecución. Así es como se ve cuando se envía una transacción. Si observáis la parte resaltada, básicamente es la tarifa calculada. Además, el Transaction Payment Palette tiene una interfaz RPC que proporciona métodos RPC para consultar una Dispatchable Class, Rates y Fees. Ahora tomaré el mando. Me gustaría hablar brevemente sobre una extensión del pago de transacciones llamada Assets TX Payment. Como ya mencionó Ayush, es un reemplazo opcional que permite pagar transacciones utilizando otros activos fungibles además del token nativo de la cadena. Es una especie de envoltorio alrededor del Transaction Payment Palette, ya que no redefine la lógica de cálculo de transacciones. Lo que hace es aplicar la lógica del Transaction Payment Palette para calcular la tarifa y luego convierte esa tarifa en un activo específico usando el adaptador de activos fungibles. Al configurar este palette para su uso en un tiempo de ejecución de Substrate, el desarrollador puede proporcionar su propia implementación para esta conversión, aunque hay una implementación predeterminada proporcionada por el palette de activos que se basa en la relación entre el saldo mínimo del activo y el saldo mínimo del token nativo. Si ambos son iguales, esta lógica asume que el token nativo y este activo pueden tener una relación 1 a 1. Si la relación es diferente, las tarifas se calcularán en consecuencia. Una advertencia importante es que el activo debe marcarse como suficiente para ser elegible para el pago de la tarifa de transacción. Y esto, más o menos, resume la descripción general del pago de transacciones de activos. Ahora, me gustaría mostraros una breve demostración, así que por favor, si podéis... Ok, lo que os demostraré en esta demo son dos cosas. La primera parte de la demo será hacer clic en la interfaz de Polkadot.js, como de costumbre, y demostraré cómo pagar la tarifa de transacción con activos, porque creo que es más emocionante que simplemente hacer una transacción y pagar la tarifa con el token nativo. Y en la segunda parte, usaré el RPC de pago de transacciones desde una consola de JavaScript. Aquí tenemos la parachain Trappist funcionando. Creo que todos vosotros deberíais estar familiarizados con Trappist. Y si no, id y darle un vistazo después. Es una parachain increíble de juego
que estamos utilizando para todo tipo de experimentos. Tengo Trappist ejecutándose localmente y esta interfaz es la interfaz de Polkadot.js, pero no la alojada en Polkadot.js org. Es una versión ligeramente modificada. Los créditos por esta modificación van para Frank, quien agregó el soporte para pagar las tarifas de transacción con activos. Aún no se puede utilizar, pero creo que estará disponible en la rama principal pronto. Ahora vayamos a la pestaña de activos. Aquí podemos ver que hay un activo llamado Learning Session Dollar, LSD por sus siglas en inglés. Y hay una cuenta llamada Box Stash, que tiene 100 LSD disponibles. Así que nos gustaría enviar un poco de LSD. Así que enviemos, digamos, 30. En realidad no importa. Digamos que queremos enviar 50 LSD y ahora, cuando procedo a firmar la transacción, aparece una advertencia aquí que dice que la cuenta no tiene fondos suficientes para pagar la tarifa de transacción, lo cual es correcto siempre y cuando sumamos que la tarifa de transacción se paga con la moneda nativa de la cadena. Entonces, sin el pago de transacciones de activos, no sería posible que esta cuenta envíe ninguna transacción. Pero aquí viene el botón mencionado que permite usar un activo para pagar las tarifas de transacción y aquí puedo elegir Learning Session Dollar porque es un activo suficiente y la advertencia desaparece. Y podéis ver que el mensaje aquí se ha actualizado y muestra que se aplicaría una tarifa de transacción de algunos micro LSD. También incluiré un tip para el autor del bloque de un LSD. En realidad no será un LSD, porque esto es un problema de experiencia de usuario. Será el equivalente a una unidad de la moneda nativa en LSD. Y sí, vamos a firmar y enviar y ver qué sucede. Cruzamos los dedos, esperamos a que se finalice el bloque y ahí vamos. Podéis ver que Ferdi ahora tiene 50 Learning Session Dollars y Bob tiene 49.999 porque se transfirieron 50 y una pequeña parte se usó para pagar la tarifa de transacción. Ahora iremos al explorador de la red para ver el evento de pago de transacción y aquí podemos ver también el bloque, así que copiaré la dirección del autor del bloque y ahora iré al explorador del estado de la cadena y verificaré el saldo de activos de esa cuenta para ver que realmente recibió la tarifa. Podéis ver aquí que hay un saldo del activo en esa cuenta. Son 30.000, lo siento, 300.000. Esto se debe a que la proporción en la que la moneda nativa se convierte en LSD parece ser esa. Pero sí, si podemos corregir la experiencia de usuario, debería ser solo un LSD. Pero bueno, esto resume prácticamente la primera parte de mi demostración. Y ahora me gustaría mostraros un poco de terminal. Vale, observad esta consola. Primero, importaremos algunas cosas de la API de Polkadot.js. Nada interesante aquí. Luego creamos un proveedor de software web que apunta a la instancia local de la RPC de la parachain Trappist. Luego lo envolvemos en una API de este objeto. Algunas advertencias, pero nada de qué preocuparse. Ahora importaremos algunas claves.
Estas son las claves de desarrollo predeterminadas. Alice se utilizará para firmar la transacción y Bob se puede llamar como dirección receptora. Entonces tenemos un proveedor de API esperando para firmar transacciones y Alice Keeper. Luego tenemos la dirección de Bob. Estamos listos para construir una transferencia. Intentemos hacer esto. Estamos utilizando la función API EX Balances Transfer. Entonces, esto es como una transferencia regular, no una transferencia de activos. Sí, transferimos algo de dinero a Bob. Ok, aún no se ha transferido. Solo hemos creado el objeto de transacción. Ahora vamos a firmarlo. Pero no lo vamos a enviar. No aún. Quiero mostraros la API para estimar la tarifa de transacción. Entonces, Sign Balancing es una bonita función que recupera todos los datos necesarios para firmar, como la era actual, y los datos para la cuenta. Y ahora nuestra transacción está firmada. Para usar la RPC, vamos a convertirla en una matriz de bytes. Esto es una abreviatura de Consigned 8-Bit Array, creo. Y sí, vamos a recuperar la información de pago. Para esto, vamos a llamar a la API Transaction Payment API Query Info. Y vamos a pasar esta matriz y su longitud como segundo argumento. Y podemos mostrar esta información de forma legible llamando a toHuman. Podéis ver que obtuvimos la estimación de la tarifa de transacción del servidor. Para obtener un poco más de detalles, podemos llamar a otro método. Hay dos en la API de pago de transacciones. El otro método se llama Query Fee Details. Y los argumentos son los mismos. Ahora mostremos estos detalles. Podéis ver que hay un desglose de la tarifa total en tarifa base de longitud y tarifa de weight ajustada. Creo que si calculáis esto, debería coincidir con la tarifa parcial aquí. Parece más o menos así, como 333.840 nanohop. Esto es más o menos un microhop. Entonces 1 más 4.7 algo, esto da 5.7 algo. Eso es todo. También podéis consultar el RPC a través de la interfaz de Polkadot, en realidad. Pero sí, lo que no pude hacer con esa interfaz es obtener la cadena de bytes codificada para la transacción firmada. Pero pensé que hacerlo en la consola sería una buena idea. Estos pallets son realmente bastante complejos, así que estoy tratando de describirlos en términos de los diferentes componentes y cómo encajan juntos. Simplemente tratar de revisar todo el código llevaría mucho tiempo. Así que realmente estaba tratando de estructurarlo con base en algunos de los rasgos que se escribieron tanto en las partes iniciales como en algunas de las demostraciones. Si observamos la extensión de firma, que es donde ocurre la mayor parte de la magia, y nos desplazamos hacia abajo, hay tres métodos destacados. Tenemos la función validate, que es utilizada por la cola de transacciones para verificar si una transacción en particular es válida. Todo lo que hace es simular lo que sucedería en la fase de pre-dispatch
y luego descartar los resultados sin comprometerlos en el estado subyacente. Luego tenemos pre-dispatch, que simplemente realiza la carga inicial de las tarifas. Luego se ejecuta el dispatch y finalmente tenemos post-dispatch, que está ahí. Luego, si observamos algunos de los atributos adicionales introducidos por estos pallets, tenemos el atributo onChargeTransaction. Si nos sumergimos en eso, veréis que realmente solo hay dos funciones: Withdrawal Fee, que se mapea vagamente a la fase de pre-dispatch, y Correct and Deposit Fee, que se mapea en la fase de post-dispatch. Entonces, realmente es solo permitirnos cobrar la tarifa antes de que se ejecute el extrinsic, y luego en post-dispatch realizar cualquier tipo de contabilidad para tener en cuenta los cambios en las tarifas basados en las tarifas reales cobradas versus las tarifas previstas en la primera fase. Y de manera similar, el onChargeTransaction Asset es prácticamente lo mismo. La única diferencia es que hay un tipo de activo adicional y podemos pasar el Asset ID que se requiere para la tarifa de retiro, etc. Curiosamente, ese parámetro no se muestra en Correct and Deposit Fee, pero se mantiene dentro del estado que se pasa. Retrocedamos un poco. Si ahora observamos los atributos de configuración, en realidad es solo una implementación simple para simularlo. Voy a destacar algunos de los puntos más interesantes. Tenemos la onChargeTransaction que mencioné anteriormente, y para esta implementación en particular, usamos el Currency Adapter, que es el enfoque estándar y utiliza las Balances Pallets, y también utiliza algo llamado Deal with Fees, que es como realmente toma las tarifas de transacción y las procesa y las maneja. Así pues, en la plantilla Normal Node, creo que eso es solo un tipo de unidad. En otras palabras, las tarifas se queman, pero en Polkadot y Kusama tienen este Deal with Fees, y básicamente es solo una división 80-20 entre el tesoro. Me sumergiré rápidamente para mostraros aquí. Realmente solo toma las tarifas y las distribuye en un 80 y 20. El 80% va al tesoro, que está aquí abajo, y el 20% al autor del bloque. Luego, el siguiente elemento es el Operational Fee Multiplier, y realmente solo permite priorizar las extrinsics operativas dentro de un bloque, y lo hace creando una propina virtual, que es simplemente la tarifa final multiplicada por lo que esté configurado como tarifa operativa. El siguiente elemento es el Weight of Fee, que simplemente convierte un weight en una tarifa particular, dependiendo de la configuración de la cadena o de la configuración en tiempo de ejecución. En la implementación estándar, al menos en la plantilla de nodo, se utiliza la tarifa de identidad, que simplemente hace una asignación de una unidad de weight a una unidad de tarifa. Mientras que en .sama utilizan algo llamado Weight of Fees Struct, que es simplemente el mapeo del weight base a una décima de centavo. Luego, el siguiente elemento es el Length to Fee, que nuevamente solo utiliza una asignación de 1 a 1 aquí, pero en la configuración de .sama utilizan algo llamado Constant Multiplier y multiplican la longitud de la transacción por alguna tarifa de byte de transacción configurada en 10 millicents. El último elemento es el Fee Multiplier Update, que permite que la tarifa del bloque cambie con el tiempo según el uso de la red. Una configuración estándar es el multiplicador de tarifa constante, y para la plantilla de nodo creo que es solo un multiplicador de 1. No es particularmente elegante, mientras que .sama utiliza algo llamado Slow Adjusting Fee Updates, en lo cual no me adentraré. Luego está la configuración de la Transaction Payment Palette de activos. Esto solo está implementado en Statement y StateMine, mientras que la paleta anterior está obviamente implementada en Polkadot y Kusama y es bastante sencillo. Configuramos la Assets Palette como el controlador del atributo Fungible Balance, y luego el segundo elemento es el controlador onChargeTransaction, el cual os mostraré los atributos de arriba, y la diferencia aquí radica en que estamos utilizando un Fungibles Adapter en lugar de un Currency Adapter, como se mencionó anteriormente.
Y como mencionó Adam en su parte, utiliza la relación entre el saldo mínimo de tokens nativos o los depósitos existenciales y el saldo mínimo de activos para determinar la relación de traducción. En este caso, lo he configurado de manera que todos los activos se envíen al autor del bloque solo para realizar pruebas. Eso es a grandes rasgos en términos de la configuración. Luego, solo para volver rápidamente a los adaptadores, que es donde ocurre la mayor parte de la lógica. Si nos sumergimos en el Currency Adapter y luego vemos algunas de las implementaciones de esos métodos, veréis aquí nuevamente el pre-dispatch donde retiramos la tarifa. Es bastante sencillo, simplemente determinamos la razón del retiro y luego llamamos al retiro real en la moneda, pasando quién lo está solicitando, cuál es la tarifa y la razón, y si tiene éxito se devuelve un desequilibrio negativo. Si no retrocedemos, bajamos al post-dispatch. Veréis aquí que básicamente verificamos si alguna tarifa ya se ha retirado y luego verificamos si hay algún monto de reembolso pendiente y luego simplemente procesamos la diferencia en consecuencia. Esto se pasa al onUnbalanced, que está implementado por la Balances Palette, creo, a través de ese controlador. No hay mucho más sucediendo aquí de momento. Si volvemos atrás, eso es el Currency Adapter. Luego, si comparamos eso ahora con el Fungibles Adapter, que maneja los activos, nos adentramos en eso y luego vamos a la misma configuración para la tarifa de retiro. Veréis aquí que simplemente llamamos toAssetBalance, que realiza la conversión utilizando la relación que mencioné. Y una vez que tenemos la tarifa convertida, procesamos las cosas de la misma manera a través de un withdraw en el palette de assets, a través de Fungibles. Y si echamos un vistazo rápido a la corrección y a la tarifa de depósito, veréis que está haciendo efectivamente lo mismo, simplemente convirtiendo la tarifa. Bien, esos son los adapters. Lo que veremos a continuación es una simulación de extremo a extremo, similar a lo que Adam demostró, para comprender cómo funciona todo en código. En cuanto a los patrones en sí, como visteis en la demostración, no hay extrínsecos reales, solo hay un APRPC, la extensión firmada y un gancho para el primer pallet. Si observamos rápidamente las API, con las que probablemente estéis familiarizados, tenemos los dos tipos de API. Tenemos la Transaction Payment API, que tiene las funciones Query Info y Query Fee Details, como Adam demostró. Y luego tenemos la Transaction Payment Call API. La diferencia es que esta recibe una llamada, mientras que esta recibe un extrínseco. El extrínseco puede ser no firmado, en cuyo caso no podemos cobrar ninguna tarifa porque no hay permiso para hacerlo, mientras que una llamada siempre cobra tarifas. Si retrocedemos, esa es la definición general de la Query API. Este pequeño fragmento de código aquí está simulando ese flujo. Tomamos una transfer call para realizar una transferencia de saldo y la envolvemos en un extrínseco. En este caso, no lo firmaré solo para mantener el código simple. Ahora tenemos un extrinsic y ese extrinsic se pasa al método queryInfo del Transaction Payment Palette. Ese es esencialmente el RPC API. Nos adentraremos rápidamente en eso y veremos cómo está configurado. Veréis aquí que primero se verifica si está firmado. Si lo está, podemos cobrar una tarifa. Si no lo está, no hay tarifa. Luego veremos cómo funciona todo eso. Si ingresamos a la función ComputeFee, veréis que se llama ComputeFeeDetails, que a su vez llama a ComputeFeeRaw. Esta es la función principal donde se calcula la tarifa real, y todo lo demás parece alimentarse en esta función en particular. Veréis aquí que primero verificamos si estamos pagando una tarifa. Si no lo estamos haciendo, devolvemos un objeto de detalles de tarifa sin tarifa de inclusión. Pero si estamos pagando una tarifa según la configuración, calculamos los diferentes componentes que escribí al principio. Primero, creamos la tarifa a partir del weight, utilizando la conversión de weight to fee. Luego obtenemos el próximo fee multiplier del state
Y multiplicamos la tarifa utilizando ese multiplicador para obtener la Adjusted Weight Fee. También debemos calcular la tarifa según la longitud de la transacción, y eso se hace utilizando el Length to Fee que mencioné al principio. Y finalmente también tenemos que calcular la tarifa base, que nuevamente utilizamos la llamada Weight to Fee. Una vez que tenemos todos esos componentes, podemos crear nuestra tarifa de inclusión con ese desglose. Y eso es el mismo tipo de output que Adam os mostró anteriormente. Si retrocedemos, eso es la llamada a la información de consulta RPC. Luego es una configuración similar para la consulta de detalles de tarifa. No entraré en muchos detalles sobre eso, pero podéis ver que sigue el mismo camino. Si no está firmado, no cobréis tarifa. De lo contrario, llamad a Compute Fee Details, que a su vez llama a Compute Fee Raw, que es donde estábamos antes. Si retrocedemos, ahora solo hagamos una breve incursión en estos dos. Veréis que estos no tienen esa verificación como antes, donde verificamos si estaba firmado. En este caso, la tarifa parcial es siempre el resultado de Compute Fee y la llamada Query Fee Details es exactamente la misma. Eso es básicamente cómo consultamos para ver cuánto nos va a costar exactamente una transacción desde el exterior y cómo se va transmitiendo y calculando la tarifa. La siguiente área es, de hecho, enviarlo. Como se demostró anteriormente, tenemos algo llamado la Signed Extension. Y realmente lo que nos permite hacer es agregar lógica adicional para manejar los pagos de tarifas. En este caso, solo estoy creando una instancia de una Sign Extension. Lo hacemos llamando al método from y pasando nuestro tip o tarifa de prioridad, y luego en la primera instancia llamamos a validate en ella, que es lo que hará la cola de transacciones. Si nos adentramos en eso, veréis que la cola de transacciones llama a withdrawal fee y obtiene la prioridad y realiza una simulación para asegurarse de que todo funcione de la misma manera que cuando se ejecutará la transacción real. Si retrocedemos, luego tenemos la fase de pre-dispatch que se mapea vagamente con la extracción de tarifas. Si nos adentramos en eso, veréis que tenemos la función withdrawal fee, que es llamada, y luego retornamos los resultados de eso. Creo que mencioné withdrawal fee en términos de los adapters. Si no, tendré que volver sobre eso una vez que terminemos. Entonces, esa es la fase de pre-dispatch, donde efectivamente reclamamos las tarifas de transacción antes del dispatch. La siguiente fase es el actual dispatch de la llamada, y eso resulta en algo llamado objeto postinfo, así como los resultados de la llamada de pre-dispatch al preobjeto. Y esos dos conjuntos de datos diferentes se pasan al post-dispatch para que puedan validar todo y verificar qué tarifas se cobraron en comparación con las tarifas reales y las tarifas que se predijeron en el pre-dispatch. Si nos adentramos en eso, veréis que básicamente corregimos las tarifas de las que se cobraron en el pre-dispatch a las tarifas actuales del post-info. Así que calculamos la tarifa actual del pallet, que está allí, y tomamos esa información y la pasamos a la función onChargeTransaction, que es la función correctAndDepositFee, que describí anteriormente. Esa es la dinámica general de cómo funciona, y luego el siguiente elemento que ofrece el pallet es el gancho onFinalize, que es muy sencillo. Todo lo que hace es tomar el multiplicador actual en el estado y lo multiplica por el valor configurado e instala eso para que cuando tengamos que calcular la tarifa, ese valor esté disponible y se pueda usar entre bloques. Eso es el Transaction Payment Palette para tokens nativos. Luego la vamos a contrastar rápidamente con la Transaction Payment Palette de activos. Si observamos ese palette en sí mismo, veréis que no hay mucho más que eso. Solo tiene un atributo de configuración, la definición del pallet y un evento. Eso es todo.
Como Adam describió, esencialmente se envuelve alrededor de los Transaction Payment Palette que escribimos anteriormente. Por lo tanto, una configuración similar. La diferencia aquí es que esta vez pasamos nuestra propina y nuestros activos, y luego ese activo se almacena en el estado de esta instancia de Signed Extension en particular. Y luego ocurre lo mismo. Fluye de manera similar donde hacemos el pre-dispatch para reclamar las tarifas. Veréis que tenemos la función withdrawal fee, y si retrocedemos, luego tenemos el actual dispatch del extrinsic. Y luego tenemos un post dispatch que luego consulta si es un token nativo. Si es un token nativo, simplemente llama al Transaction Payment Palette para manejar eso. De ahí el envoltorio. Pero si es un activo, obviamente hacemos algo más interesante donde calculamos la tarifa real y hacemos la conversión y luego llamamos a los adapters que describí anteriormente y finalmente emitimos el evento. ¿Cómo vamos de tiempo? No estoy seguro si hablé en detalle sobre los adapters, pero en realidad solo está el Currency Adapter y el Fungibles Adapter, que juntan todas estas partes pequeñas de componentes, pero debido a la falta de tiempo, creo que me detendré allí. Muy bien, excelente presentación, chicos. Gracias.